Bueno, buenas tardes a todos. A muchos ya los saludé. Y a los que no saludé, saludo ahora. Agradezco las palabras de Antonio, que como siempre son las palabras de un amigo. Y entonces dicen todas cosas buenas de uno y las cosas malas no las dicen, porque hay de todo en la vida. Es cierto que he sido una luchadora de la lactancia y es cierto que siempre vi la parte llena de la botella, porque hace 43 años que yo empecé a luchar por la lactancia en nuestro país. Era una lucha muy solitaria, muy solitaria. No había este grupo de gente maravillosa que está hoy acá, todos de distintas maneras, de distintos lugares, con distintos enfoques, trabajando por la salud de los chicos y de las madres, porque al fin y al cabo trabajar en la lactancia, recuperar esa práctica, como dice el lema del Congreso, que dice lactancia materna, cultura en recuperación, saber interdisciplinario, tiene que ver con mejor salud para los niños y las mujeres. Y creo que yo soy pediatra fundamentalmente y licenciada en salud pública. Ese es un objetivo de mi carrera que la elegí voluntariamente y que por eso me apasionó toda la vida. Por eso les digo, yo siempre creo que tenemos que mirar, nos faltan muchas cosas, pero hemos avanzado bastante. Coincido con lo que decía Chesa, de que quizás ahora hay como vientos de cambio, quizás algunos por la parte económica vieron las ventajas de amamantar que durante muchos años no reconocieron. Bueno, voy a tratar de, como tomé el tema, amamantar y trabajar, hagamos que sea posible, pero me voy a enfocar sobre todo en las distintas miradas que hay sobre un mismo tema. Por eso puse esto que me gustó mucho, lo encontré en un libro de Škrabanek, que es un epidemiólogo checo que falleció. Tengo solo un libro de él que me encanta y lo repaso cada tanto y está en el libro de él. Y me parece que está muy bien, porque nos dice un adulto mirando el dibujo de un niño, le pregunta, ¿es el mar? Y el niño dice, no, es azul. Y con la lactancia pasa lo mismo, no es una práctica alimentaria, es mucho más que eso. Lo saben ustedes, lo vamos a repetir, es algo inherente a la especie humana, esa especie de mamíferos que somos. No, fui al revés, perdón. Y las miradas de los niños nos interpelan siempre, ¿no? Yo creo que tenemos que tenerlo en cuenta, nuestra responsabilidad hacia ellos. Siempre estamos luchando en esto de amamantar y trabajar, sobre todo en facilitarlo a la mujer de varias maneras, y una es algo que en nuestro país hay proyectos de ley en ese sentido, que son los 6 meses de licencia paga postnatal para lograr un amamantamiento feliz, exitoso, posible en estos primeros 6 meses. ¿Y por qué? Porque son únicos y irrepetibles. Esto alguien me dijo, bueno, todos los meses de la vida son únicos y irrepetibles. Claro, es cierto, dije yo, pero estos primeros 6 meses tienen que ver con la velocidad impresionante del crecimiento del cerebro y de maduración de todo su sistema nervioso. Tienen que ver con muchas cosas que vamos viviendo en el transcurso que no se dan otra vez en la vida. Es también el mes de los meses de mayor mortalidad. Los niños, ustedes saben que se mueren más que todo el primer día y la mortalidad va bajando hasta el fin del primer año. Es un mes de peligros, digamos, donde la presencia de una madre y que pueda amamantar a ese bebé le va a dar una coraza de protección impresionante. Para que esto sea posible tenemos que unir esfuerzos. Hoy se habló de algunas cosas, motivar a políticos, me parece muy importante. Llegar a distintos lugares. Cuantos más seamos, más posibilidades. Muchas veces hemos tenido ideas. Vamos a hablar con los sindicalistas. ¿Cuándo? ¿Qué? Nadie paga en general, o antes por lo menos, nadie nos pagaba por trabajar en lactancia. Siempre era como un hobby, algo que uno hacía después de atender el consultorio, después de hacer la guardia, y cuando se iba a su casa tratando también de conciliar estas cosas. La norma de oro, la repito por si alguno se lo olvidó, creo que todos la conocen, que es esto y es hasta los 2 años o más, son los 6 meses exclusiva y la continuada, que en algunos materiales hace poco leí que decía alimentación después del 6º mes con lactancia como complemento. Y no, el complemento es la alimentación. Yo fui amamantada exclusivamente hasta los 9 meses. Tan mal no me fue en esa época, cuando yo nací, hace unos años, no se daba comida a los bebés. Mi mamá siempre decía, antes no les dábamos hasta cerca del año. O sea que el complemento es el alimento que se agrega después del 6º mes y la lactancia es la columna vertebral de la alimentación. ¿Y por qué es importante? Bueno, todavía hay que explicarlo. Los beneficios son incalculables y la disminución de riesgos. Y ya que puse acá disminución de riesgos, creo que tenemos que dar una vuelta de tuerca.
porque yo y bueno, todos los que hablamos de lactancia nos hemos hablado hasta el cansancio de los beneficios de la lactancia. En una encuesta que creo que la presentan mañana, ¿no, Mónica? Que hizo Voices con la Liga de la Leche, averiguaron muchas cosas en población general y entre esas que muchos beneficios de la lactancia la gente las conoce ya. La diarrea, la bronquitis, los resfríos. Pero, por ejemplo, de lo que yo voy a insistir hoy, que es el desarrollo cognitivo, solamente el 1% de la muestra sabía que tiene algo que ver con el desarrollo cognitivo. Seguramente, como hoy no se preguntó, saben que las leches de fórmula que se venden tienen que ver, que los chicos son más inteligentes y toman esta fórmula a la que ahora le agregaron tal ácido. Pero de la lactancia solamente 1% la vinculó con el desarrollo cognitivo. Yo dije, bueno, tenemos que ir por ahí. Y también tenemos que cambiar, creo, el discurso, de alguna manera. Tenemos que hablar de los riesgos de no amamantar. Porque con respecto a la lactancia, cuando hemos dicho esto, nos han corregido, no, ¿cómo vas a ponerle culpa a las madres? Pero yo digo, ¿le ponemos culpa cuando le decimos que no lo lleve adelante en el automóvil, que le ponga cinturón, que le hace mal, que ponga los remedios lejos para que no los tome, que puede intoxicarse? Ahí no nos da miedo asustar, digamos, a las familias. Pero en cuanto al tema de lactancia, sí. ¿Por qué? Porque está detrás la industria presionando y haciéndole creer a la población en general y a los colegas también de que es lo mismo, ¿no? Como decía un cómico nuestro, sé igual. Vuelvo a decir, es importante no solo para el niño, la familia, todo, sino para el futuro de esa especie de mamíferos que somos. Porque esta intervención tan sencilla y tan natural y tan humana, que tiene que ver con el desarrollo cognitivo, seguramente tiene que ver también con otras cosas que ni siquiera sabemos. Hay mucho todavía por investigar en lactancia. Son todavía muchas las funciones no bien conocidas de células, hormonas, de distintos elementos que existen en la leche y de los cuales todavía no conocemos bien de qué manera interactúan entre sí y en la lactancia. Acá voy a compartir algunos datos. Uno es el de la encuesta Voices, que bueno, lo tomé así porque mirando la mitad llena, en realidad la encuesta dice que el 28% de los pediatras no apoyan la lactancia. Pero yo, para no sentir que me perdí 40 y pico de años tratando de convencer a los pediatras de que la lactancia es buena, rescaté lo positivo. El 72% aparentemente, según la gente, apoyaría. Ojalá, sería muy bueno. Después, los alumnos del PRONAP, que es un curso de educación a distancia que tenemos en la Sociedad de Pediatría, sin sponsors, financiado por cada alumno. En el año 2011 hicimos una investigación. Siempre los alumnos hacen trabajos de campo. Y es un trabajo que hacen ellos, es de ellos. Yo tomé prestados algunos datos para dárselos a ustedes. En 22.000 encuestas que hicieron a madres de niños de 0 a 2 meses. 0 a 2 meses únicamente de parto normal. Contacto piel a piel, le preguntaban a la mamá, ¿le dejaron a su bebé piel a piel? ¿Cuánto tiempo? Piel a piel, unos minutos, el 64%, hasta que la llevaron al cuarto 14% y 19% nunca se lo pusieron en contacto piel a piel, ni siquiera unos minutos. 1 hora a nadie, por más que el paso cuarto ahora haya cambiado y comience hablando del contacto piel a piel y después hable de la lactancia, porque sabiendo la importancia imprescindible de esa primera hora de contacto piel a piel, multisensorial, de intercambio de hormonas, de olores, de sensaciones, de todo, eso ahora se puso antes que la lactancia materna en la primera hora, que como dijo Vera, antes decía media hora, y sabemos que muchas veces, inclusive por la medicalización del parto, ¿no? Que a veces la mamá se puso nerviosa, le dieron un sedante, el bebé por ahí está un poco borrachito. Es difícil a veces en esa primera media hora, pero el piel a piel siempre se puede hacer. Cuando vimos la puesta al pecho en la primera hora, el 77% dijeron que se lo colocaron. ¿Y cómo era la lactancia de 0 a 2 meses? O sea, en este grupo de 22.000 madres, 22.000 niños de 0 a 2 meses, había bebés de 1 semana, de un mes y medio, o sea, 0 a 2. Lactancia materna exclusiva tenía el 74%, pero ya un 23% tenía lactancia materna parcial y artificial totalmente 2,29, menores de 2 meses. En realidad estoy como saliendo, no sé si salgo de una laringitis, así que por ahí discúlpenme. Me parece importante y lo quiero recalcar acá, porque cuando vemos encuestas que hablan de lactancia materna al 6º mes, yo siempre pregunto, ¿a qué 6º mes? Porque en la Argentina nos hemos pasado
¿cómo diría yo? Como martirizándonos porque teníamos siempre tan bajos índices de lactancia materna, al 6º mes, preguntando en el mes 6, cuando va al vacunatorio, que en general tiene 6 meses y unos días, ¿no? Ahí le preguntamos con la encuesta de OMS qué comió las 24 horas anteriores. Y una gran mayoría ya probó algo. Le dio un poquito de yogur, porque eso es lo que todas las madres usan, o papilla, o le dio algo. Entonces nuestros indicadores eran bajísimos. Y muchos países lo que presentan es la lactancia materna de 0 a 6. 0 a 6 meses. En ese periodo, todos los niños que se ven, que están entre esas edades, si están con lactancia materna exclusiva o no. Me parece que hay que ser muy cuidadoso en eso cuando comparamos estadísticas para, digamos, hacer comparaciones que sean reales, no siempre sea clara. Bueno, en esta encuesta, como les dije, bueno, de 0 a 2, 74%. La encuesta del Ministerio de Salud, que hace encuestas periódicas con colaboración de las provincias que envían sus datos y el Ministerio los tabula y los publica, al 6º mes como lactancia materna exclusiva al 6º mes. O sea, niño que de 6 meses que tenía lactancia materna exclusiva es un 30%. Pero lactancia materna exclusiva 0 a 6 es 54%. Entonces, ¿qué usamos y con qué comparamos? Y bueno, en nuestro país el 95% de los recién nacidos que egresan tienen lactancia materna exclusiva, que uno dice, bueno, esto debe ser lo habitual. No, en Estados Unidos un objetivo de el Healthy People, que ellos normalmente se hacen propuestas, metas a alcanzar, era 75%, llegar al 75% al egreso. Así que bueno, según como todo, con quien nos comparemos, bueno, nos podemos sentir más contentos o no. Acá lo puse. En Estados Unidos 75% tienen de recién nacidos y 15% de lactancia materna exclusiva al 6º mes. Bueno, estos datos los dieron hoy, yo no sabía que los iba a comentar Chesa. Si todos los niños se amamantaran desde la primera hora y tuvieran lactancia materna exclusiva 6 meses y con lactancia materna completa hasta los 2 años, se evitaría 1 millón de muertes infantiles. En el artículo donde salió esto, el primero, que es el estudio del Lancet del 2003, hace 12 años, se habló de 1 millón de muertes infantiles y de que la lactancia materna, comparadas todas las estrategias de prevención de la mortalidad infantil, incluyendo vacunas, incluyendo sales de rehidratación oral, como 10 intervenciones preventivas, la que más muertes podía evitar era la lactancia materna. Los datos que están circulando ahora hablan de 800.000 muertes. Yo, como este es el que tenía la bibliografía, sigo poniendo el del millón. Y que también en Estados Unidos hay un trabajo que muestra cómo ahorraría 13 billones de dólares y aproximadamente 1.000 muertes infantiles. Imagínense si esto es en un país con los medios que tiene Estados Unidos. Está bien que hay 40 millones de personas sin seguro de salud, pero bueno, ese es un detalle. Pero en general tienen agua potable, la gran mayoría concurren a la escuela, etcétera. Se ahorra esto, imagínense, en cada uno de nuestros países. Y la lactancia está atravesada por la cuestión de la mujer. Esto no es menor, porque las mujeres somos la mujer orquesta, porque adquirimos la posibilidad de salir al mundo, ¿no? De trabajar en lo que nos gusta, de estudiar, y no queremos renunciar tampoco a eso, de trabajar en lo que nos guste fuera del hogar, porque el trabajo no remunerado dentro del hogar siempre lo tuvo la mujer, de ese no se desprendió nunca. Y ese es el problema, que adquirió el otro y no se desprendió de este. Todavía es escasa la responsabilidad en el trabajo doméstico de los varones, y aun cuando hay colaboración, en general es como colaboración hacia la mujer. Te saco la basura, te pongo la mesa, ¿querés que te haga las compras? O sea, la responsabilidad sigue estando en esta cabeza que yo ahí les ponía como llena de cosas, a qué hora hay que ir a buscar al chico al colegio, qué tengo que hacer, y encima también de mi trabajo, qué informes tengo que leer, qué tengo que presentar. Bueno, para esto también tenemos algunos datos que nos hablan. Estos datos que encontré, yo pensaba que eran más, pero bueno, lo que encontré publicado es de que de 1960 a 2009 la cantidad de mujeres con trabajo remunerado fuera del hogar pasó de 21 a 41, se duplicó. Y que muchas mujeres en muchos trabajos, cuando le preguntan por qué dejó la lactancia, dicen abandoné porque tuve que volver al trabajo. Y muchas mujeres que tienen 45 días postnatales de licencia, ya en el día 20 del bebé al mes, ya están pensando, bueno, le voy a empezar a enseñar cómo se toma con la mamadera,
ya están pensando en el abandono que van a tener que hacer. Entonces el trabajo es una causa de abandono. Y nosotros sabemos que la lactancia exclusiva por 6 meses es la base de la lactancia materna continuada. La mamá que logra eso, en general ya disfrutó de ese placer, ya vio a su bebé como estaba, ya está orgullosa, se siente empoderada. Y entonces puede, además, como inicia la alimentación, mantener la lactancia materna hasta los 2 meses o, como una mamá dijo hoy, 3 o lo que quiera. Por eso es la importancia para mí del 6º mes. Esta es una mamá peluquera que amamanta en la peluquería. ¿Por qué el énfasis está puesto entonces en los primeros 6 meses? Por el crecimiento explosivo del cerebro. 100.000 millones de células se deben organizar y conectar. Y poderosos estímulos para esta conexión no es ningún medicamento, no es nada especial, es el contacto, es la emoción. Nosotros tenemos algo de cientificistas, nos creemos que somos científicos y somos artesanos que usamos elementos de la ciencia para ese momento único, en esa conexión de la familia que viene y confía en nosotros, en lo que le vamos a decir acerca de su hijo. Y no tomamos en cuenta esas cosas importantísimas. Que yo he dicho alguna vez, en realidad el mundo inclusive, este mundo que tenemos tan materialista, sin embargo, el afán de poder, ¿cómo se mide? ¿Cómo se pesa? En microgramos, lo que decía el doctor, en nanogramos, ¿en qué? El amor. El amor también. Hay gente que ha dejado los reinos por amor, ¿no es cierto? Se cruzan barreras de todo tipo. ¿Cómo se pesa? ¿Cuánto importa el contacto de esa mamá, lo que se siente? ¿Cómo lo medimos? Son cosas que todavía no entendemos bien, pero sabemos que estimulan mecanismos a través de química, de hormonas, de múltiples estímulos que actúan en ese cerebro. Como dice en un artículo del doctor Manes, dice, no se ama con el corazón, se ama con el cerebro. Nosotros creemos que es el corazón porque nos late fuerte ante el ser amado, pero en realidad es porque nuestro cerebro manda esa información y se producen las descargas hormonales correspondientes. Entonces, bueno, este es un momento donde hay un delicado equilibrio entre la carga genética, la interacción con el ambiente, que ahora se llama epigenética, que ya hemos visto no solo en el ambiente comunitario, digamos así, familiar, en todo, en general, el ambiente hay una cosa de ida y vuelta, ¿no es cierto? Inclusive en la relación madre-hijo. La mamá modifica al bebé de alguna manera y el bebé también modifica a la mamá. Y distintos bebés producen distintas mamás. No es lo mismo un bebé difícil de satisfacer, un bebé con a lo mejor algún problema no diagnosticado, pero que da mucho trabajo, que un bebé plácido, un bebé... Y lo mismo no es lo mismo una mamá ansiosa, nerviosa, exigente, que una mamá más relajada. O sea que hay también un equilibrio, digamos, como alguno dice, bueno, es lo que te tocó. Bueno, es así. Y este es un momento muy importante del desarrollo porque ahí son periodos decisivos en que el cerebro es más maleable. Por eso decimos únicos e irrepetibles. No es que menospreciemos otros meses de la vida, pero este es importantísimo. Esta belleza que está ahí es mi nieto mayor. En la lactancia materna da las bases biológicas para interacción, que ya las conocemos, que tienen que ver con reflejos, con mecanismos con los cuales viene equipado ya el bebé para buscarlo, para encontrarlo, para olerlo. Y sabemos que desde ese momento ya le está dando el paraguas protector inmunológico adecuado al entorno, a la ecología de esa mamá, en ese lugar, en ese momento. Que eso es algo maravilloso, que nadie puede proveer. Las bases para esta interacción son el reconocimiento multisensorial. Yo me acuerdo de antiguos trabajos, por ejemplo con lo olfativo, de que se probaba con los bebés que estaban en incubadora, de hacerle oler un corpiño de su mamá, y otro que no era de la mamá, y cómo los bebés se acercaban al corpiño que era de la mamá. O sea que los bebés, el olfato es uno de los mecanismos de reconocimiento, el alineamiento de la mirada, el contacto, la adecuación del lenguaje, hoy se mencionó. Las mamás del mundo siempre le hablan más despacito, más cerquita, se acercan a los bebés para hablarles, lo hacen a los prematuritos, los revisan desde los pies. Lo hacen todas las mamás de las distintas culturas, o en muchas culturas, quizás en algunas no, pero en muchas. O sea que hay cosas que van más allá de lo aprendido, que probablemente tienen que ver con lo genético, porque no nos olvidemos que somos 99% monos, que son nuestros primos hermanos, que ahora se los llama acá en algunos juicios que están haciendo, persona no humana. Hay un juicio para liberar
una mona, no sé qué categoría, una orangutana, creo que es, para llevarla a un refugio en el mundo, no sé dónde hay para orangutanes, y el juicio se sostiene como una persona no humana. O sea, nuestro parentesco cada vez más lo estamos reconociendo más. Bueno, esta sincronización diádica que se da permite a la mamá también decodificar mejor sus demandas. Es desesperante para una mamá cuando dice no lo entiendo, pero la mamá que amamanta en general comienza rápidamente a conocer las señales. Y estas son mis últimas mellizas que tienen un mes de edad corregida. Vamos a ver algunos estudios. Este es un estudio viejo ya, del año 99, o sea que saber se sabe. Los niños de 8 meses, me gusta mostrarlo porque es un trabajo que se puede conseguir fácilmente y que se puede repetir en atención primaria, porque siempre pensamos que para investigar o para presentar hay que tener equipos, dosificar cosas. No, esto es observacional. 1.600 niños ajustaron los factores de confusión. Por supuesto que no es lo mismo el niño de una mamá que lo estaba buscando que de una mamá que no pudo abortar. No es lo mismo en general de una persona de buen nivel socioeconómico que tiene asegurado el techo y la comida que de una persona que tiene que estar todo el día en la calle buscándolo. Pero anulando esos factores, o sea, ajustando esos factores de confusión, estos niños a los 8 meses mostraban diferencias. Había progresos en varias cosas fáciles de controlar además. Y ellos tomaron niños amamantados menos de un mes y amamantados por 6 meses. Y vieron que eran más hábiles para gatear, para usar la pinza, para balbucear. Y eso que no los compararon con los que tomaron solo fórmula. O sea que esto es algo que ya estaba mostrando. Año 99, estamos casi cuántos años, ya estaba publicándose esto. Este es otro trabajo también del 99 de Anderson, que muestra, esto también está hecho parecido al trabajo lo que mostraba hoy Chesa de otra cosa, es un metaanálisis. Entonces, todos los trabajos que fueron analizados, de 30 se tomaron solamente 11. Muchos se descartaron porque tenían algún defecto en la formulación del trabajo. Y compara a los niños amamantados, los de acá a la derecha, y los de la izquierda, los no amamantados. Y estos son los coeficientes, cómo funciona esto sobre el desarrollo cognitivo. Como ven, todos están hacia la derecha, mejor desarrollo cognitivo. Todos, salvo uno que algún poquito pasa al otro lado. En resumen, dice que la lactancia se asocia con un score de desarrollo cognitivo 3,16 puntos más alto cuando se compara con la fórmula, siempre ajustando, que se ve esta diferencia, porque un trabajo que después le voy a comentar, decía que no hay trabajos de seguimiento. Hay trabajos de seguimiento, muchos. Esto lo observaron a los 6 meses y hasta los 15 años, que seguía viéndose esa diferencia. Los trabajos de Lucas, que son anteriores todavía, lo seguían hasta los 18 años a los prematuros. Y anterior todavía, que no lo encontré, pero lo debo tener, pero no lo pude encontrar y no está electrónico, un trabajo que habían hecho, que lo tenía Yelif, yo se lo escuché a Yelif, que habían investigado en un hospital importante en Estados Unidos, qué amamantamiento habían tenido los jefes de servicio y los empleados de aseo. Y era distinto. Todos los que eran jefes de servicio que habían tenido, era una manera de medir el desarrollo cognitivo, pero tenían todos un periodo de amamantamiento más largo que las personas que tenían trabajos de menor categorización, que requerían menor preparación, digamos. Bueno, esto también es muy importante y ahora la neurociencia nos está ayudando, porque está mostrando cómo hay una regulación cerebral, nos está mostrando cosas que antes veíamos y a veces no entendíamos bien, nos está ayudando con el aporte de las imágenes y demás a ver cómo esto funciona. Entonces el modelo que antes era del desarrollo cognitivo simplemente, ahora se ve que es un desarrollo psicoemocional y que esto tiene que ver con las hormonas. Un niño hambreado, que espera y llora porque llegue su mamá y no está, y que no es atendido, que es negligentemente cuidado, segrega adrenalina. La adrenalina influye sobre su cerebro. Un niño amorosamente cuidado, que recibe cariño, afecto, segrega serotonina. Todas estas mediaciones químicas que recién estamos aprendiendo a valorar, a darle importancia, tienen influencia en el desarrollo. La amígdala parece que es el órgano más importante en la regulación de las emociones. Esta es una de esas mellicitas chiquitas. El estudio de Michael Kramer,
que se llama Provit, así lo encuentran en cualquier lado, en realidad estudió Iniciativa Hospital Amigo, entonces comparó poblaciones similares, pero que una se atendía en hospital amigo y otras en hospital común, porque evidentemente no sería ético dividir así a estos chicos que no tomen pecho y estos sí, porque estamos convencidos de que no es ético, porque sabemos que tomar pecho es protector. Entonces no se puede hacer ese estudio randomizado, separando. Pero acá de alguna manera es una prueba de cómo funciona. Él lo quería hacer, se hizo para probar cómo funcionaba la promoción de la lactancia que se hace en los hospitales amigos. El estudio fue aleatorizado y comprobaron que a los 6 años los niños tenían más puntos de inteligencia verbal y también de la no verbal. También otro estudio interesante, que es los ingleses saben que son muy ordenados, tienen tienen registros desde principios del siglo pasado, no los tiraron además, porque acá en algunos hospitales cuando hicieron alguna reforma CD1 tiraron todos los archivos que había, porque ¿para qué los querían?, dijo alguien que vino. Pero los ingleses parece que los guardan. Tienen siempre datos, bueno, pero estos son de una cohorte, la Millennium Cohort, en la cual estudiaron 11.000 recién nacidos y 778 pretérminos, aplicaron la escala VAS a los 5 años de edad de los chicos y también vieron cómo, sobre todo en los prematuros, siempre se ve que es mayor el efecto protector del desarrollo cognitivo que tiene la lactancia. Este trabajo a mí me pareció muy interesante, porque es un trabajo hecho en Canadá, donde buscan ver de qué manera la adversidad socioeconómica y la vulnerabilidad biológica en el nacimiento, cómo modifican ese niño y lo medían en los 5 años. Entonces vieron que el estatus socioeconómico impactaba desde muy temprano. Tenían acá familias que estaban recibiendo apoyo del Estado, familias de migrantes que estaban desempleados, había una mezcla de familias. Vieron que lo prenatal y el nacimiento predice el desarrollo infantil temprano, evaluándolo a los 5 años, y vieron que la educación materna y la vulnerabilidad biológica determinaban estas situaciones. Vieron 3 grupos más vulnerables: hijos de adolescentes, familias que estaban en la asistencia social y familias marginales. ¿Y qué vieron? Que hay niños más susceptibles que otros al entorno, como que a lo mejor hay como algunas razones genéticas por las cuales algunos niños son más fuertes, no lo sé, eso ahí no lo explicaba. Pero dice, por ejemplo, que los niños con Apgar bajo al nacimiento respondían fuertemente al ser amamantados a esta mejora del desarrollo cognitivo, por lo cual ellos concluyen que los amamantados tendrían un entorno positivo que contribuye a cerrar la brecha por su situación socioeconómica cuando se los evalúa a los 5 años. Y esto quizás tiene que ver con la epigenética. Este trabajo es del 2012. Este es mi nieto también. Lindo, ¿no? Y este trabajo para mí lo que tiene interesante es que está hecho con estudios periódicos que se hacen, digamos, tanto en desarrollo como en dinámica de ingresos. O sea, se relaciona el ingreso de familias, como creo, no sé, yo no digamos, busqué lo que es, pero yo no conozco cómo es este PSID. No sé cuál es el instrumento que usan, pero me imagino que es algo como lo que acá se hacía o se hace, la encuesta permanente de hogares, o sea, donde se hacen estudios a lo largo del tiempo, midiendo variables que siempre son las mismas y permiten comparar. Entonces, lo que querían ver acá era cómo y cuánto se mantenía esta diferencia, viendo cómo eran la nutrición, la crianza, la interacción, y si esos diferenciales favorables, cómo se mantuvieron hasta la adolescencia. Este trabajo además no está hecho por médicos, está hecho por sociólogos. También me pareció que a veces cuando hablamos con gente que está, por ejemplo, la gente del Ministerio de Trabajo, yo se los mandé a algunos amigos que trabajan ahí, como que vean que desde otras disciplinas también se puede estar viendo de qué manera influye la lactancia, que no es, sino parece que es un tema médico. Y de este trabajo les voy a mostrar, ellos usaron 3 tipos de score y comprobaron, al medir estos niños, acá este es el promedio de los niños, con un promedio de todos los scores que usaron, como ven acá, de los 3 a los 18 años, que más o menos se mantienen. Cuando los diferencian con lactancia y sin lactancia, este es con uno de los scores, este es el Applied Problem Test. Yo no los conozco estos test, yo lo leí como estaba escrito, digamos, no se los puedo describir, pero se ve cómo se mantiene esta brecha, se mantiene. Cuando vemos cómo fue la situación con otro test,
que es el Letter Word Identification Test, vemos que pasa exactamente lo mismo entre lactancia y sin lactancia. Y cuando vemos otro, que es el de otro score, Passage Comprehension Test, perdón por la pronunciación, lo vieron entre los 6 y los 18, porque es con lectura y comprensión de textos, vemos también la diferencia. Este lo tendríamos que hacer acá, que en realidad muchas veces por la manera en que están escritas las historias o escriben algunos resúmenes, tendría uno que ver cómo le va a la gente con este test de comprensión de texto. Bueno, acá vemos que las diferencias se mantienen a lo largo del tiempo. Este es un trabajo que hoy lo mencionó, no, este no es el que mencionó. Tiene que ver con el trabajo que mencionó hoy Chesa, que es un trabajo que se hizo en Brasil, que hizo Victoria. Victoria es un epidemiólogo brasileño que trabaja en pelotas, que ha venido a algún congreso de la Sociedad de Pediatría. Él ha traído acá la idea de esta cuestión de los 1000 días, que van desde la concepción, tomando los 2 primeros años. Y él trabaja en lactancia hace mucho. Nosotros hemos usado su trabajo de lactancia materna y neumonía hasta el cansancio. Acá tenían una cohorte, como dijo Chesa, que era población más socioeconómicamente sin grandes diferencias, de casi 6.000 recién nacidos, que hasta los 30 años siguieron a casi 3.500. Y los vieron según que tenían lactancia materna 12 meses o más, o menos de un mes. Y vieron que había una diferencia en el índice, en el IQ, de 3,76. Que esto que tenía que ver con más años de educación, con mejor nivel de ingresos, y esto impactaba en la vida real. Una persona que puede tener un trabajo más seguro y mejor, va a estar más feliz y va a estar mejor. No es solo este el motivo por el cual la lactancia mejora el humor de la gente, sino la sensación de competencia familiar para el cuidado, el tener los hijos sanos, la mujer el sentirse plena, el hombre orgulloso de que su mujer amamanta. Y la felicidad tampoco se compra, esa no venden en los supermercados, y tampoco dan los programas ni nada. Estas cosas son las que en el seno de las familias cambian y dan eso que todos queremos, de ser felices nosotros y nuestras familias. Y ahora les quería contar 2 cositas que no tienen directamente que ver con lo cognitivo, pero bueno, todo tenemos que estudiar, parece, de alguna manera. Entonces algunos se preguntaron si el horario de alimentación influye en el desarrollo cognitivo. Entonces estudiaron 10.000 días, o sea, mamá y bebé, y compararon cómo era la diferencia entre si tomaban a horario o tenían libre demanda. Lo que vieron que en las variables de desarrollo cognitivo y bienestar materno, vieron que la libre demanda había mejor desarrollo cognitivo, que eran 4 puntos a los 8 años, pero que el horario estaba relacionado con mayor bienestar materno. O sea, como que el tener las pautas y tener tiempos libres, bueno, todavía a las mamás les genera... Es bastante humano si uno piensa todas las otras cosas que tiene que hacer una mamá, como dijimos antes, con esa mujer con todas las cosas en la cabeza, además de amamantar a su bebé, porque no es que tiene el apoyo familiar y social que necesita. Pero me pareció interesante cómo de alguna manera todo mueve todo, ¿no? Porque acá muestra la libre demanda, seguramente debe estar relacionada con una lactancia más exitosa y cómo esto dio 4 puntos a los 8 años de edad. Y también tampoco es una novedad, que algunos dicen que es una novedad el trabajo el de Victoria, ese de que veo a los 30 años, pero acá, como les digo, los ingleses, que este trabajo es del 2007, vieron niños que nacieron entre 1937 y 1999 y los siguieron 60 años y vieron que los amamantados tenían 41 posibilidades más de subir en la escala social, seguramente por mayor desarrollo cognitivo, mejor educación, y que los beneficios son mayores si el bebé es amamantado por más tiempo. ¿Cómo hacemos posible esto? Porque en realidad yo todo lo que les conté, ustedes van a decir que es fácil, la doctora vino a cazar al zoológico, porque ustedes están todos convencidos ya. Pero yo lo que quisiera es que todos tengamos argumentos para discutir y para hablar, para poder conseguir cada uno en su lugar, del director del hospital, del concejal, del diputado, de la persona que logramos motivar con el tema. Esto que vimos que en la población está prácticamente no tomado en cuenta. O sea que ya más que hablar de la diarrea, de la neumonía, de la otitis, empecemos a hablar del desarrollo cognitivo, que es una preocupación en general en las comunidades, y una prueba es cómo usa ese argumento la industria. Como en casi todas las leches lo que más destacan es que el chico va a ser más inteligente.
¿Qué necesitan las mujeres? Apoyo familiar, social, comunitario y apoyo legal. O sea, las licencias por maternidad son importantísimas. Tienen que ser extendidas, tienen que ser pagas y tienen que cumplirse también distintas cosas como la ley de excedencia. ¿Cuáles son las estrategias? Bueno, una es valorar la lactancia de todas las maneras posibles. Cuanto más podamos difundir su importancia, su valor, un poco lo que decían antes de la mesa, lo que decía Enrique, de que la sociedad debe empoderarse y saber que está defendiendo un derecho para sus niños, de que la madre lo pueda amamantar es algo positivo, es algo que va a redundar en beneficio de todos. Y bueno, ojalá que tomemos los primeros 1000 días, pero sobre todo que sepan que la lactancia es un valor. En la encuesta de Voices, el 95% de la población considera importante que se promocione la lactancia materna. Me parece que este es un dato importante que tienen que saber los políticos, porque ellos hacen lo que a la comunidad le importa. Que sepan que un 95% lo considera importante. Y también había datos importantes de que había apoyo de la población general hacia la licencia maternal y una licencia parental para dar apoyo. Actualmente la licencia parental, por la ley de contrato de trabajo, es de 2 días. Hay municipios, provincias, sindicatos que tienen más días. Algunas provincias tienen 15 días para el padre, tienen 3 meses para la madre, algunas creo que son Tierra del Fuego y ¿cuál otra? Y Córdoba, que tienen 6 meses. Para la madre. Pero bueno, en este país plural que tenemos, la ley de contratos de trabajo debería dar algo que entonces sea norma para todos, ¿no? Bueno, acá puse, porque como siempre lo que pasa en la madre patria, perdón, pero tenemos 2 madres patrias nosotros. La madre patria España y tenemos USA, porque todo lo que se hace en Estados Unidos y en inglés tiene coronita, digamos. Entonces, por eso el Obama puso cuidados en lactancia, está poniendo dinero para consultas de lactancia, dinero para elementos, por supuesto, algo para vender, que la mamá pueda necesitar, bombas, lo que sea. Pero si esto está pasando en el país más importante del mundo, y puse conviene parir en Noruega porque hace poco hablé, hay una doctora que tiene su hijo en Noruega y que ha tenido está por el 3er hijo. Bueno, 1 año de licencia, y otra, hace poco otra, ¿dónde está? No sé, una enfermera que estuvo en Noruega, también me contaba, digo, bueno, conviene parir en Noruega, queda un poco lejos para ir y volver, pero bueno. Esta es una vendedora de antigüedades, también amamantando en su trabajo. Las estrategias tienen que ver con el mundo familiar y con el mundo del trabajo, no solo las licencias, ¿no? Una cosa que salió también en la encuesta, que mañana la van a presentar, que es muy interesante, les aconsejo que la vean, es que la gente dice que ya se debería empezar en la escuela, no solo en el prenatal, ya en la escuela se debería empezar a enseñar de lactancia. Y una cosa que no se está haciendo en todos lados, que es el parto respetado y lo que en algunos trabajos se llama la hora sagrada. Y el mundo del trabajo, no solo a la licencia, también horarios más flexibles, las pausas que sean respetadas, que haya un lugar amigo para extraerse leche, que haya ley de excedencia. La comento la ley de excedencia porque es una antigua ley, que no sé si todos conocen, donde por ley la mujer tiene derecho a pedir licencia sin goce de sueldo al regreso de su licencia paga, porque tiene la posibilidad de que su familia no necesite su sueldo para tomarse, si quiere, otros 6 meses para cuidar a su hijo. Y yo ya lo he contado otras veces. Conozco un caso de una doctora que en un importante hospital pediátrico, como ella tenía esa situación, su marido podía solventar los gastos, pidió la ley de excedencia y se la negaron por razones de servicio. En un hospital pediátrico. La doctora, como estaba, no quiso hacer, ella hubiera sido un leading case para hacer un juicio, para reclamar ese derecho. Eso nos muestra hasta qué punto no está considerado importante. En un hospital pediátrico le negaron el permiso por razones de servicio. Otras estrategias también son, cuando la mujer tiene que volver a trabajo, hay que hacer una preparación emocional. A las mujeres les cuesta pensar en eso cuando han, digamos, logrado o no logrado, están con su bebé y pensar en dejarlo bruscamente, con quién, cómo. Tiene que aprender a extraerse, si no lo va a poder hacer a manual porque no puede, ver qué equipo va a necesitar, qué envases va a usar para recolectar la leche en su trabajo, va a tener de qué manera, en fin, todos los problemas operativos que parecen una pavada, pero el día que tiene que ir se le complica. Y los recursos sociales, dentro de los cuales una cosa muy importante, son los grupos de apoyo a la lactancia,
que la Liga de la Leche es la decana de los grupos de apoyo, pero que hay muchos en el país y que ojalá que hubiera más todavía, que cumplen una función importante en ese apoyo madre a madre, que es imprescindible e irreemplazable. Que antes en las familias extendidas, esa abuela que amamantó era una que decía, esa hermana mayor, la tía, ahora las familias son nucleares, viven solas en un piso ahí subidos no sé a dónde, el matrimonio solo con el bebé, y muchas veces no hay esos apoyos. Bueno, ahí puede llegar este grupo, digamos, comunitario. Y también, bueno, lo que dijimos, y cuando vuelve al trabajo, cuando dice, me voy un ratito, me voy a sacar leche, el compañero le dice, ay, ahora justo te vas, que tenemos que hacer tal cosa, no es lo mismo que se dice, dale, anda tranquilo, a la vuelta hablamos. Esas pequeñas cosas de lo cotidiano, si cada uno lo hace, estamos ayudando mucho sin darnos cuenta. Bueno, y pese a que hagamos muchas de estas cosas, tenemos un desafío muy importante, porque hablamos de las leyes, pero hay una población muy importante de gente que no está alcanzada por las leyes, que es toda la gente que está en el trabajo en negro. Y en el trabajo en negro, mundo informal, dice acá un poco más elegante, son en general mujeres. La mayoría de los trabajadores en negro son mujeres que hacen trabajos poco calificados, sin ningún acceso a ninguna ley de protección laboral, y que también quieren amamantar a sus bebés, que a veces no tienen ni siquiera licencias para el nacimiento y en algunos casos tienen que volver a trabajar a los 10 días a un taller de esos que cada tanto allanan alguno, pero sigue habiendo de talleres clandestinos de costura y demás. ¿Cómo llegar a esas mujeres? No es solo una cosa de los que trabajamos en lactancia, es un desafío para todo el país, pero tenemos que pensar que es importante porque esos bebés también son sujetos plenos de derecho, esos bebés y esas mamás. Bueno, entonces, ¿por qué 6 meses de lactancia, de licencia maternal, y por qué lactancia materna exclusiva 6 meses? Si tenemos una intervención efectiva en la vida y la salud de niños, niñas, mujeres, familias, comunidades, ¿por qué no defenderla y por qué no aplicarla? Y si no es ahora, ¿cuándo? Y si no somos nosotros, ¿quiénes? Y bueno, para terminar, una frase de Sábato, que a mí me gusta y me ha acompañado mucho tiempo, porque a veces a uno se le va, yo siempre hablo de la botella a la mitad llena, pero les reconozco que a veces se me bajan los brazos. Y digo, otra vez, como que uno dice otra vez, hay que repetir lo mismo, ¿no? Pero bueno, después junto fuerzas y esta frase es muy buena para eso. Dice, hay una manera de contribuir a la protección de la humanidad y es no resignarse ante los obstáculos, luchar para superarlos, buscar amigos, compañeros, unirse en grupos e ir para adelante. Bueno, muchas gracias. No, Marilu, dijiste que hay proyectos de ley para extender a nivel nacional, para extender la duración de la licencia por maternidad. Si pudieras dar un poquito más de información al respecto. No puedo dar mucha información. Sé que existe el proyecto porque en un momento, no me acuerdo ahora los datos del abogado de la Comisión de Salud, creo que Recalde es el presidente de la Comisión de Salud y creo que era él el que llevaba adelante este proyecto, que todavía no había sido aprobado en comisión, y alguien que nos habló nos pidió que hiciéramos alguna carta, que yo hice una carta, y no sé, creo que le comenté a la subcomisión para que la subcomisión le pida a la comisión directiva de la Sociedad de Pediatría que también mande una carta, y son pasos que hay que seguir. Ahora en plena campaña no va a pasar nada, pero es algo que hay que hacer, de buscar, juntar firmas, en fin, todo lo que se pueda hacer para apoyar una medida así, que va a tener todas las contras de los que no van a tener los datos de los que ahorran. Con respecto, ¿puedo decir algo más? Sí. Bueno, no, quería decir algo con respecto a los costos. En el año 98, yo no sé si el doctor Caprara está o se fue, porque él... Está José, está. Está, hola. No, porque creo que a vos te di, ¿no? Un trabajo que yo había hecho en el año 98 de costos. No es muy difícil hacerlo casero, silvestre, como para hablar con alguien, no digo para los economistas, para el Ministerio de Economía, porque del lugar donde uno está, del municipio que uno está, digo, por ejemplo, si uno sabe que hay una enterocolitis necrotizante o 2 enterocolitis en el año, y uno calcula, yo lo hice en ese momento calculando días de internación, a cuánto estaban, multiplico 20 días de un mes de internación por tanto, me da tanto, calculo, en fin, todo lo que uno sabe que lleva una enterocolitis, una cirugía, lo que sea, y eso lo multiplico por los que hay, y sé
tenemos los datos de cuánto es el riesgo según distintos trabajos. Unos dicen 1.2 a 7.3, unos dicen 1 a 7 entre un niño amamantado. No es que nunca va a tener enterocolitis, puede tener, pero tiene un riesgo de 1.2 y uno no amamantado de 7.3. Si yo hago esa cuenta y le digo, si los niños en la unidad de neonatología toman, la posibilidad del gasto sería con 1.2 niños con enterocolitis. Y si no, es fácil de hacerlo. Yo lo hice para otitis media, para diabetes, le pregunté a algún diabetólogo cuánto valían las jeringuitas, cuánto valían los aparatos para sacarse la glucemia diaria. Se pueden hacer algunos, practiquen, háganlo como un ejercicio, háganlo con los alumnos, con los residentes, háganle a algunos residentes que calculen a ver cuánto cuesta una otitis y cuánto es la diferencia de otitis entre este y este. Y uno podría motivar con estos datos a educadores. ¿Cuánto cuesta un alumno que repite? Cuesta muchísimo. Entonces, con mejor desarrollo cognitivo pueden tener menos repitencia, que las maestras empiecen a mirar, a observar. Digamos, yo creo que eso es algo que para este caso, por ejemplo, para ir a hablar con los legisladores, hacerles ver que no es un gasto sino una inversión, no solo en salud, no, en pesos, en lo que les interesa. Acá, Clara Costa, coordinadora. Ay. Patricia Aguirre había hecho todo un trabajo, sí, se los cuento, antropóloga, pero no de costo, no. Es interesantísimo el trabajo. Lo que pasa es que de lactancia, yo a veces cuando me invitan a hablar a algún lado, me dicen, ¿puede hablar, doctor, una hora? Y digo, yo de lactancia puedo hablar una hora, un día, una semana, un mes. Hay tanto, es tan apasionante, se abren tantos caminos. Esto que me comenta acá Patricia, por suerte que lo trajo, Patricia Aguirre, que es una antropóloga especializada en nutrición de primerísimo nivel, estudió el tiempo que invierte, que gasta, diría yo, el tiempo que gasta una mujer en preparar biberones durante un año. Y gasta 500 horas de su vida en lavar el biberón, en hervir el biberón, en hervir el agua, en preparar. 500 horas de su vida, que es una maestría, o no sé, una especialización. Un curso de 500 horas. Y esa es su vida, que la está gastando en la pileta, lavando, en vez de estar con el bebé amorosamente hablándole. Eso es un dato muy importante en el gasto, no tomar en cuenta solo el gasto en la cosa económica, sino en ese sentido, ¿no? Muy buen aporte. No, acá, Clara Costa, Corrientes, acá. Ah, sí, Clarita. No, en cuanto a lo que decía la doctora Mónica, de lo que son las presentaciones de leyes para extender las licencias, a raíz de la foto que fue públicamente conocida de la diputada Donda con su bebé amamantando en el Congreso, yo había hecho un comentario, salió publicado el comentario y la diputada me escribió a mi mail personal invitándome me compartió un link y me invitaba a leer el mismo, y ahí está el proyecto de ley. Lo presentó en marzo del año 2013, como nadie lo trató, cayó en marzo del 2015, lo volvió a presentar en marzo del 2015, y bueno, yo le propuse de que cuando nuevamente tenga fecha de tratamiento, que nos avise, que conocía mucha gente defensora de la lactancia, que iríamos al Congreso, sobre todo los que viven acá y están más cerca, con sus mamás, con sus tetas y sus bebés, para hacer campaña. Bueno, esa era una acotación. Pero te quiero preguntar, pero por lo que yo sé, el proyecto de Donda es para la creación de lugares amigos. No. Ah, tiene dos entonces. Todo completo. Tengo el link, doctora. Lo voy a compartir Pero pregunto, ¿es de licencia por licencia por maternidad para que tengan las mamás y los papás? Porque la idea de ella es que el papá acompañe y no tenga nada más esos 2 días. Ella presentó otro ahora entonces. Eso es nuevo, ese es el de ahora. Un proyecto nuevo que es para la creación de lugares amigos en todas las dependencias públicas de todo el país, que en la capital ya existe esa obligación por ley de la legislatura que promovió Mónica, ¿no? Con la diputada Gordelli. Y lo otro que quería, o sea que más allá de las licencias, que hoy hablábamos de las licencias en todo el país esta mañana, lo que realmente nos hace falta, y nosotros venimos de una universidad que recién está incorporada hace muy poquito, lo que es lactancia materna, en los 40 años que tiene la Universidad del Nordeste, la capacitación del personal, y no solamente los médicos, o sea, fundamentalmente los médicos, pero debería de ser obligatorio capacitar en un centro de salud a donde se van a atender a embarazadas o niños, tengan un mínimo de conocimiento de lactancia materna. Seguro, eso es una responsabilidad muy grande que tenemos todos, ¿no? No, quería
comentar algo que tiene que ver con lactancia y trabajo y con lo que dijo Marilu del asunto de la ley de excedencia, que casi una de las cosas más difíciles de tomarla no solo es quién te mantenga, sino que se quedan habitualmente sin mutual. Entonces, cuando optan por ley de excedencia, no solo se quedan sin el ingreso, sino en algunos círculos, depende de cómo sea la relación de contrato de trabajo, ¿no? Pero en privado muchas veces se quedan sin mutual. Entonces, si no tiene el marido una mutual para cubrir a los hijos, se queda sin mutual ella y los hijos. Eso es. Bueno, ahí tenemos, por gestión del doctor Sager, para Donda, otro proyecto de ley. De que se le mantenga, claro, durante los 6 meses cuando tienen la licencia por la ley de excedencia, que se mantenga el seguro de salud. Es un proyecto, ese no es tan difícil. Y un comentario pequeño nomás, que la primera universidad de la Argentina con licencia con goce de sueldo es la Universidad Nacional de La Plata, tanto para los docentes como para los no docentes. Muy bien. Sí. Fabiana de los Ríos, soy obstétrica de Centros de Salud de La Matanza. Una simple reflexión, qué importante que sería que las autoridades pudieran tener en cuenta las licencias, porque a mayor, y está visto y parece que no lo valoraran, que a más lactancia, chico más sano, menos ausencia de las empleadas, ¿verdad? Creo que si lo tomaran desde ese lugar, a ellos les va a interesar la asistencia de la empleada, de la mamá, porque sin menospreciar los caballeros, pero en realidad cuando hay un niño enfermo falta la mamá, y en realidad a nosotros nos interesa la salud de nuestro hijo, y tal vez desde ese lugar también lo pudieran valorar. Seguro, es muy importante lo que vos comentás, porque está demostrado no solo el menor ausentismo de las mamás que amamantan porque sus hijos se enferman menos, sino su mayor adhesión a la empresa que los ayuda a proteger la lactancia, con licencia, con lugar amigo, con pausas, con horario flexible, o sea, valorando el capital humano, digamos, porque no es solo además el cumplimiento de horarios, sino justamente valorando las posibilidades que puede tener esa persona que en un periodo de su vida necesite un horario más corto. Eso también, digamos, son cosas que la mente de los empresarios y los jefes debería empezar a circular. También saber que las empleadas domésticas también por ley tienen derecho a la lactancia. Sí. Las que están, las empleadas domésticas que están en blanco. En situación en blanco tienen derecho a la hora de lactancia. O sea, sí, que muchas veces no se la quieren dar, tienen derecho a su hora de lactancia. Yo lo que quería decir que nosotros en Uruguay, yo hablé hoy temprano, pero vuelvo a decir, una de las medidas que hicimos, que digo, este tema de la licencia por maternidad, el medio horario, era algo que lo venimos peleando también muchísimo. No se encontraba una solución, no se podía, no había medio horario hasta los 6 meses, ni mucho más. Los privados tenían solo 1 hora y los públicos sí tenían 6 meses de medio horario con una prórroga de 1 año, siempre y cuando dieran de mamar a sus bebés. Pero ahora, a partir del año pasado, como todos se saben, Uruguay aplicó una estrategia que eso, yo siempre digo, fue puro y exclusivamente del pueblo uruguayo, porque cada uno de los habitantes que trabaja aporta parte de su sueldo, y con ese ítem, ese poquita plata, nosotros somos lo que autogestionamos la posibilidad de que la madre pueda reintegrarse a trabajar con medio horario, y es medio paulatino. Empezamos primero el año pasado hasta los 4 meses de vida del bebé, hasta el día que el bebé cumple los 4 meses. Este año es hasta los 5 meses del recién nacido, y el año que viene vamos a llegar a los 6 meses. Además de eso, se le aumentó la licencia paternal. Antes tenían solo 3 días, empezaron primero por 3, el año pasado fue en 6, este año son 7, y si Dios quiere el año que viene van a ser 10 días, que ya les digo, puede usar la mamá o el papá, porque a veces pasa que la madre tiene un horario un poco más flexible o más corto y le es más favorable reintegrarse ella a trabajar y que el padre haga la parte de quedarse en su casa y darle el pecho ordeñado a ese bebé mientras la madre no está. Digo, eso es una estrategia que nos costó mucho, es algo que realmente no sabíamos, no podíamos porque las empresas privadas no querían,
el ausentismo laboral lo tenían que pagar ellos, no había cómo cernirlo y bueno, se decidió que un poco de algo que se llama en Uruguay FONASA, la cobertura, nosotros todos los trabajadores y cada uno que van a la policlínica de nosotros de lactancia, lo que siempre le decimos es eso, tú tenés derecho, porque tu derecho te lo autogestionás vos misma también. Yo parte de mi salario lo pongo para eso y estoy feliz de hacerlo, para que vos tengas una lactancia. Lo que sí te pedimos es que luches ese medio horario que tenés y que hagas un espacio en tu trabajo y que vos marques tu diferencia, no importa el lugar que sea, pero cada vez que te vayas a ordeñar a donde sea, salgas del lugar donde te ordeñaste con tu frasco, que te vea todo el mundo en tu trabajo, que se dé cuenta y te pregunten, ¿qué es lo que llevas ahí? Porque la gente, muchas veces nosotros, no sabemos qué hace esa mamá cuando se reintegra a trabajar, cómo tiene a su bebé alimentándolo en su casa, qué pasa. No hay compromiso, le preguntan, ¿duerme bien? ¿Es gordito? ¿Es lindo? ¿Y cómo? ¿A quién se parece? Pero nadie le pregunta, ¿y qué haces cuando venís a trabajar? ¿Con qué lo alimentás? Entonces hay que comprometerlo al que está al lado, empezar por eso. Y es cosa de nosotros, nada Muy bien, más. sí, evidentemente. Bueno, gracias. 5 minutitos. Bueno, yo también soy uruguaya, soy Leticia, soy odontóloga, trabajo en lo que es la lactancia materna y quiero decirles además que la mayoría de los países en el mundo han asumido frente a la Organización Internacional del Trabajo esto que nosotros hemos incorporado. O sea que los argentinos tienen que hacer cumplir a que la Argentina cumpla con eso porque ya está firmado. Sí, las 14 semanas, la Argentina tiene 13. Sí, tiene toda la razón. Y firmó el convenio 183 de la OIT, pero no se cumple. Tiene razón. Bueno, Sí, muchas hola. gracias. ¿Qué querés vos? ¿Qué lo haces? Quería agregar algo, por favor, si puede ser. Acá estoy. Sí, Sí, perdón. sí. Soy Nilda Romero, trabajo en el Hospital San Miguel Dorado. Y quería agregar esto importante de la comunicación que escuchábamos hoy, de cómo utilizarlo para hacer una campaña a favor de la lactancia. Porque muchas de estas leyes, muchas de las legislaciones, muchas mujeres, la mayoría no conocen. Porque no saben que tienen derecho y no saben que pueden hablar con sus jefes y pedirles que un lugar, ¿no es cierto?, un lugar amigable en su empresa para poder sacarse la leche. Y en cuanto a esto, nosotros estamos en un grupo de apoyo en El Dorado con la doctora Miriam da Silva y había una mamá que justamente trabajaba en una empresa muy grande en Misiones y ella contaba, ¿no es cierto?, que se tenía que sacar la leche en el baño. Claro. El baño obviamente muy lindo, muy limpio, todo, pero No, bueno, pero es un contaba baño. eso. Pero yo creo que muchas de las que estamos Sí. acá nos hemos sacado la leche en el baño, porque no Claro. teníamos de ningún otro Y lugar ella- donde sacarnos. Sí, y esta mamá, una mamá, una ingeniera, ¿no es cierto?, con estudios obviamente, pero no sabía que ella podía hablar con su jefe. Bueno, yo lo creo que hizo, ¿no es cierto?, lo hizo y a la siguiente reunión que tuvimos con el grupo de la leche, ella vino contentísima a decirnos que sus jefes, sus superiores, le prepararon un lugar para Pero no- ella específico para poder sacarse la leche y ahí quedó así. Es muy linda bien, la experiencia. bueno, es un ejemplo de cómo cada uno puede hacer, como decía Mitterrand, un presidente francés, que cada uno haga lo mejor que puede en el lugar en que está. Imagínense si todos hacemos todos los días lo mejor que podemos en el lugar que estamos, vamos a tener resultados.